¿Qué tal, chicos? Hoy haremos una sesión en vivo. Algunos me lo han pedido que vuelva a hacer de entrada. Entonces, miremos qué el mercado nos ofrece el día de hoy, ¿no? Pero haremos la técnica EMIR, significa mecha de rechazo. Aquí tenemos uno por uno: roja, verde, roja, verde, roja, verde, roja. En teoría, esta sería una verde. Y aquí el precio está rompiendo un número redondo como si nada. Entonces, miremos qué nos ofrece el mercado. Siempre aconsejo eliminar la línea antes de operar para nueva, ¿no? Entonces, hay un nivel, el precio no ha podido romper y tenemos uno por uno. Hay insistencia alcista. Posiblemente ese uno por uno se pueda romper porque el precio está insistiendo en subir. Veamos qué pasa. No me da confianza para operar el uno por uno por la insistencia del precio en irse a la alza. Pero mucha insistencia al precio de subir. Vamos a ver qué pasa con la vela siguiente. Vamos a ver si nos da una entrada y buscamos el uno por uno. La estrategia MIR significa mecha de rechazo. Es una estrategia súper fácil que nos permite, uff, no le aconsejo que hagan esto. Pensé tomarla por arriba del número redondo, pero me dio un mal punto de entrada. Pero confío que el mercado tiene bastante fuerza bajista. Y como le decía, operar la estrategia o técnica MR es muy fácil, porque el mercado nos ofrece muchas mechas. Entonces nosotros, si sabemos aprovechar esas mechas, no tendremos que durar una hora, 3 horas, 4 horas para meter dos o tres operaciones. Nosotros con 10, 15 minutos, máximo media hora para trader principiante, puede ser suficiente para ganar operativas aquí. Entonces, la estrategia MIR, bueno, ahorita entrada, aunque el punto de entrada no me favoreció, que esperé operar por arriba del nivel, porque si el precio se devolvía, eh, me daba la oportunidad al nivel de cubrirme la entrada, pero siempre el curso no da delay, lamentablemente siempre lo da en contra de uno, pero cuando el análisis es bueno, aunque la operación se pierda, pero el análisis haya sido positivo, no hay problema. Es nuestra primera operativa. Entonces, MIR Mecha de Rechazo, el único canal de YouTube que ofrece entradas basadas en las mechas. Muchos canales no aconsejan operar mechas. Para nosotros sí es fundamental operar las mechas. Siempre borramos las líneas, trazamos líneas nuevas, ¿no? Entonces ahí tenemos un número redondo y arriba vamos a delimitar el precio aquí, donde se encuentra actualmente. Por esto me está rompiendo hacia la baja. Tengo mecha a lo izquierdo, puede ser peligrosa la operativa para operar a la baja, pero me dio un pequeño gap bajista, me está dando fuerza bajista, se me vuela la entrada, ¿no? No ha pasado nada, ahí hay un nuevo redondo, el precio se actualizó y tengo un número redondo aquí, ya no me da confianza, porque el número redondo puede devolverme el precio. Entonces espero que esta vez la mejor se vaya y evito operar ahí. Y que hay un nivel donde el precio actuó como resistencia aquí, resistencia, 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 después lo rompió, actuó como soporte, lo rompió y estuvo actuando como resistencia. Nuevo redondo y veamos que el precio hace al llegar a ese nivel nuevamente. Si el precio no da entrada, no soy muy amante de operar de la contraria a la inicial, ¿no? Si yo que me da una entrada, buscaría de pronto una mecha. Y aquí cuando el precio llegue entre la línea amarilla y la morada, si me la da, pongamos una alarmita aquí y esperemos a ver qué el precio hace, ¿no? Y me da la entrada y le veo insistencia, el precio a empujar hacia abajo, ingreso, no importa que la vela me quede de color verde, porque estaría buscando el punto de entrada, mi excelente punto de entrada, no estaría buscando el color de vela. Y esa es una de las ventajas cuando operamos nosotros esta estrategia facilísima, que es la cuestión de las mechas, porque no importa cuando ya somos traders avanzados de qué color quede la vela, me interesa es el excelente punto de entrada. Por eso aquí me está haciendo mechas decrecientes, como podemos observar aquí, el precio está insistiendo en bajar, ¿no? Y aquí tenemos mechas decrecientes, y hubiera sido válido cuando esta vela tocó aquí, irnos a la baja, y tocó nuestra línea horizontal.
nuestra línea de tendencia. Aquí tenemos una mecha del lado izquierdo, una del lado y el precio no ha podido romper. Sería peligroso operar a la baja. Aquí se actualiza el precio y me está dando el número redondo en la parte de arriba. Veamos qué hace el gráfico ahí, ¿no? Ahí, esperamos ahí. Tenemos rompimiento y reteteo, el precio rompió y está rechazando la parte de arriba, pero de lado izquierdo tenemos obstáculos que es la punta de mecha, nos quedamos quietos ahí. Vamos a hacer el precio aquí. El precio no ha podido salir de aquí. Está tratando de romperme con el cuerpo, la vela, no ha podido. Pero aquí tengo que esta mecha es más baja que esta, hay presión bajista y podría buscar un movimiento bajista si el mercado me lo permite. Veamos qué hace el mercado ahí, si me da la oportunidad de ingresar a la baja. Si está terminando la vela, vamos a ver si el mercado me da oportunidad. Tengo mechas del lado izquierdo, pero buscaría por lo menos mi punto de entrada, ¿no? Y intento que la vela suba, por lo menos, hasta la apertura de la vela roja. Si no lo hace, la dejo pasar, porque tengo mechas del lado izquierdo. No hizo lo que yo quería, me quedo quieto. Como está el mercado, creo que nada más buscaremos dos entradas en el día de hoy. De un precio alcista, ¿no? Y moviéndose el precio hacia arriba. Siempre borramos la línea vieja. Gente que quiere venir a buscar el nuevo redondo que tiene ahí arriba. Pero yo no entraría a la baja, porque estaría entrando en contra de la dirección del precio. No entro en contra de la dirección del precio, nomás porque el precio llegó al nivel. Aquí el precio se reintegró nuevamente a la zona. Por eso yo no opero y no me da, no me da las condiciones necesarias, ¿no? Aquí tengo mecha, el nivel no ha, aquí el precio quiere ahora activar el número redondo, el cual rompía con facilidad, que aquí está rechazando en él. Que tengo mecha aquí, tengo un número redondo el cual estaba rompiendo con facilidad aquí, ahora aquí lo utilizó como soporte para impulsarse en él, entonces sí merecía peligroso operar ahí. Y está haciendo un patrón de la tarde, pero un momento alcista, ¿no? O sea, aquí hubo un rompimiento y repeteo, el precio ya no rompió con facilidad como rompió aquí hacia arriba, perdón, rompió hacia abajo, rompió hacia arriba, ahora está rompiendo, intentando romper hacia abajo nuevamente. Vamos a ver qué pasa en los 4 segundos y termina cerrando por debajo. Vamos cerrando por debajo, vamos a ver si nos da oportunidad y nos vamos a la baja. Necesito un buen punto de entrada para irme a la baja. A ver si me lo da. Me estoy viendo puerta bajita. La vela cambió de color a rojito. Veamos si la vela se va. Que güey, ya no hay nada que hacer. Bueno, que no veo otra entrada, ¿no? Como si la vela se retuerve y no pasa nada. Bueno, chicos, miremos si el mercado nos da una segunda entrada. Hasta el momento no la ha dado. La vela quedó con mecha en la parte de abajo y las dos velas anteriores, ¿ya vieron cómo se volvió esa vela? Para mí es una desesperación del precio. Voy a tener que me dé un punto de entrada para buscar movimiento bajista. Y es el mejor punto de entrada y un número redondo. Uf, nos vamos al punto de entrada y esperé ponerla aquí en la punta de la mecha que estaba esperando, la vela roja. Ese era mi punto de entrada, pero volvió nuevamente el delay. Cuando ingresé a la operación, me lo dejó muy abajo. Queremos que el precio haga lo suyo, ya se metió la operación, solamente nos toca esperar, ¿no? Confiar en nuestro análisis. De todo modo, tengo aquí un patrón uno por uno
roja, verde, roja, verde. Y estoy esperando que esta sea roja también. Y sería nuestra segunda operación y con esta nos retiraríamos por el día de hoy. Entonces tenemos una operación con mal punto de entrada, una segunda operación con un mal punto de entrada, pero aún así operamos una excelente estrategia y una estrategia súper fácil, que es la mecha y los rechazos. Cualquiera que quiera aprender más sobre esta técnica, hay una lista de reproducción aquí en el canal de YouTube o en la descripción de este video también encontrará un link que lo lleva a un grupo de Telegram donde se comparten este tipo de operativos con su respectivo análisis. Aquellos que quieran mejorar aún su proceso como trader, me pueden inscribir al privado y ofrezco una mentoría personalizada, un curso para aquellos que quieran acelerar su proceso de operar con esta hermosa técnica en la binaria. No siendo más, chao, chao.